Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía, de alegría y sobre todo, de curiosidad, porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en el fascinante, en el intrigante, en el jugoso mundo de las celebridades turcas. Como seguramente ya leyeron en el título, hoy vamos a desentrañar un misterio que ha rondado las redes sociales, los foros de discusión y los corazones de los fans de Love is in the Air, el supuesto poema secreto que Hande Erçel le dedicó a Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón con sus interpretaciones, con su química, con su amor. Antes de sumergirnos de lleno en este tema explosivo, quiero recordarles que este canal es su espacio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Analizamos looks, comentamos romances, desvelamos secretos, siempre con un toque de diversión y buena onda. Así que si son amantes del chismecito, de las historias de las celebridades, este es su canal. Y como ya saben, suscribirse es totalmente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido. Así que aprovechen y suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance bajo los focos ***. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el panorama de las celebridades turcas, déjenme ponerlos al día. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y talentosos del momento. Su fama trasciende fronteras y sus nombres son sinónimo de éxito y reconocimiento. Su consagración definitiva llegó con la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. En la serie Hande interpretó a Eda, una joven estudiante que se cruza en el camino de Serkan, un exitoso arquitecto interpretado por Kerem. La chispa entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue innegable. La química, la complicidad, las miradas, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Y así fue. Después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación, llenando de alegría a sus fans. Las fotos juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos, inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Era el romance del momento, una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones de las celebridades, el idilio tuvo sus altibajos. La presión mediática, los compromisos laborales, las agendas apretadas, todo esto, sumado a las constantes especulaciones, fue desgastando la relación. Después de casi 2 años, Hande y Kerem decidieron poner fin a su noviazgo, dejando a sus fans con el corazón roto. Pero como suele suceder en estos casos, la leyenda, el mito, la curiosidad, sigue viva. Y en medio de este torbellino de emociones, de rumores y de especulaciones, surge la pregunta que hoy nos ocupa: ¿existió realmente un poema secreto? ¿Y qué decía? ***, el misterio del poema, pistas y rumores ***. La existencia de este poema secreto, como mencioné al principio, no está 100% confirmada. No hay una fuente oficial que lo certifique, ni una publicación en un medio reconocido que lo avale. Lo que tenemos son pistas. La primera pista, y quizás la más importante, es el propio misterio que rodea la historia. La insinuación, el rumor que circuló con fuerza en las redes sociales y en algunos medios turcos, es la base de todo. La idea de que Hande, en un momento de gran cercanía con Kerem, le dedicó unas palabras muy especiales. Palabras que por su carácter íntimo y privado, solo estaban destinadas a los oídos de Kerem. Esta especulación se basó en gran medida en la profunda conexión que se percibía entre ambos. Los fans, cautivados por la química en pantalla y por la evidente complicidad fuera de ella, querían creer en un amor verdadero y profundo. La idea de un poema secreto, de una expresión artística dedicada al ser amado, encajaba perfectamente en este contexto romántico. La segunda pista son las propias personalidades de Hande y Kerem. Hande, conocida por su sensibilidad, por su lado artístico, por su capacidad de expresar sus emociones a través de diferentes medios. Se sabe que le gusta escribir, que le gusta la poesía. La joven actriz, además de ser una talentosa intérprete, ha demostrado su creatividad en otras facetas artísticas. Ha participado en campañas publicitarias, ha modelado para diversas marcas, y se ha mostrado siempre muy conectada con sus emociones. Kerem, por su parte, es un hombre que siempre ha valorado la inteligencia emocional, la conexión profunda y la comunicación.
Sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, siempre han revelado a un hombre sensible, reflexivo y con una gran capacidad de empatía. Es alguien que seguramente apreciaría un gesto de este tipo, un detalle personal y significativo. La tercera pista, aunque menos tangible, es el sentimiento que transmitían. La química que se veía en pantalla, la complicidad que mostraban fuera de ella, la forma en que se miraban, en que se reían. Todo esto, de alguna manera, alimentaba la idea de un amor profundo, de una conexión especial. Y la poesía, como sabemos, es el lenguaje del alma. ¿Qué mejor forma de expresar ese amor, esa conexión, que a través de un poema? Asterisco asterisco, ¿qué podría decir el poema secreto? Especulaciones y reflexiones asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué podría decir este misterioso poema? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos intentar imaginarlo. Podemos especular basándonos en el estilo de Ande, en sus gustos, en la relación que mantenía con Kerem. Podríamos pensar en versos que hablen de la admiración, del respeto, de la atracción. Versos que describan la belleza de Kerem, su inteligencia, su encanto. Versos que destaquen sus cualidades, su personalidad, su forma de ser. Tal vez el poema expresaba la sorpresa y la felicidad de Ande al encontrar a Kerem. Podría comenzar con frases como: nunca imaginé, creía que el amor era solo un cuento, pero entonces llegaste tú. También podríamos imaginar versos que evoquen momentos especiales, recuerdos compartidos, risas y confidencias. Versos que mencionen anécdotas, viajes, proyectos en común. Cada experiencia, cada instante compartido podría haber sido inmortalizado en el poema. Quizás el poema incluía referencias a sus personajes en Love is in the Air. Quizás Ande utilizó a Eda y Serkan, sus personajes, como un espejo para reflejar su propia realidad, sus propios sentimientos. Quizás el poema jugaba con la ficción y la realidad, mezclando los guiones con las experiencias personales. Podríamos pensar en versos que hablen de la vulnerabilidad, de la fragilidad del amor. Versos que expresen el miedo a perder a esa persona, a que la magia se rompa. Versos que reflejen la intensidad de la pasión, el deseo de estar juntos, de vivir el momento. También es posible que el poema contuviera promesas de amor eterno, juramentos de fidelidad y un deseo de construir un futuro juntos. Frases como: te amaré por siempre, mi vida sin ti no tiene sentido, quiero despertar cada día a tu lado. Podrían haber adornado los versos. En cualquier caso, lo que es seguro es que si el poema existió, debió ser algo muy especial. Un regalo de amor, un tesoro privado, un secreto guardado en el corazón. Un tesoro que quizás nunca conoceremos en su totalidad. Asterisco asterisco, la importancia del respeto y la privacidad asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los curiosos, los que amamos el chisme. Pero, repito, siempre desde el respeto. Porque al final, lo importante es la belleza del amor, la magia de las conexiones humanas, y el arte en todas sus formas. Es fundamental recordar que todo esto son especulaciones, interpretaciones y análisis basados en información disponible y fuentes no oficiales. La verdad probablemente solo la conocen Ande y Kerem. Y tal vez esa es la magia del secreto, mantener la intriga, alimentar la fantasía, y dejar que cada uno, a su manera, imagine su propia versión del poema. Es importante no traspasar los límites del respeto y la privacidad. Debemos ser conscientes de que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y aunque su vida esté expuesta al público, tienen derecho a mantener sus secretos y a proteger su intimidad. Asterisco asterisco, más allá del poema, el legado de un amor en la pantalla asterisco asterisco. Más allá del rumor del poema secreto, lo que queda es el legado de un amor que se materializó en la pantalla, un amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem, la conexión que transmitían, el sentimiento que generaron, todo esto, de alguna manera, trascendió la ficción y tocó los corazones de sus fans. Incluso después de su separación, el recuerdo de su relación sigue vivo. Los fans continúan recordando sus mejores momentos, sus gestos de cariño, sus miradas cómplices. Y es que al final, lo que importa es la emoción que nos regalaron, la ilusión que nos hicieron sentir. Su relación nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las conexiones pueden ser profundas y significativas, y que la vida, a pesar de sus altibajos, siempre nos depara sorpresas.
Conclusión y despedida En resumen, hemos hablado del rumor del poema secreto, de las pistas que nos llevan a creer en su existencia, de la personalidad de Hande y Kerem, y de las posibles temáticas que podría abordar. Hemos intentado con respeto y cautela, desentrañar un poco el misterio. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la fama y los secretos. Recuerden que todo lo que hemos comentado aquí son especulaciones y análisis basados en información disponible públicamente. La verdad definitiva, probablemente, solo la conocen Hande y Kerem. Les invito a dejar sus comentarios, sus teorías y sus especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, darme un like y compartir este vídeo con sus amigos. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, y el chismecito.